Hola, soy Brini Rosado, estudiante del primer semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Laica del Paro Emanuel, y hoy les vengo a hablar sobre las vértebras cervicales. El esqueleto del cuello está formado por las vértebras cervicales, el hueso hioides, el manubrio del esternón y las clavículas. Las vértebras cervicales son el primer grupo de la columna vertebral, son 7 vértebras superpuestas y articuladas entre sí, designadas con el nombre de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical, numerándolas de superior a inferior. Dichas vértebras se van a dividir en 2 grupos: las vértebras típicas, que son las C3, C4, C5 y C6, que van a tener características similares, y las vértebras atípicas, que la C1 o el atlas, la C2 o el axis y la C7 o vértebra prominente, que van a tener características específicas diferentes. Dentro de las características generales de las vértebras típicas tenemos que van a comprender un cuerpo, 2 pedículos, 2 láminas, una apófisis espinosa, 4 apófisis articulares, 2 apófisis transversas y un agujero vertebral. Su cuerpo va a ser más alargado transversalmente, va a ser más grueso de anterior a posterior y va a presentar lo que son 6 caras. Su cara superior va a estar limitado a cada lado por una cresta antero-posterior que va a dar forma o se va a denominar gancho del cuerpo o apófisis funciforme. Su cara inferior va a presentar lo que son 2 superficies laterales biseladas que van a corresponder a los ganchos de la vértebra subyacente. Tenemos también que en su cara inferior, su cara anterior, se va a observar lo que es un saliente vertical medio. Su cara posterior es una cara cóncava y va a estar limitado al agujero vertebral. Y por último tenemos que en sus 2 caras laterales se va a originar lo que es el pedículo y la raíz anterior de la apófisis transversa del lado correspondiente. Luego tenemos que sus pedículos se van a implantar en la cara posterior de las caras laterales del cuerpo, cercanos a la cara superior del mismo. Estas se van a extender hasta lo que son las apófisis articulares. En la unión de los pedículos de las vértebras vecinas vamos a encontrar lo que es un orificio que es denominado agujero intervertebral. Sus apófisis articulares van a formar lo que son una columna vertebral que va a estar unida al cuerpo por lo que es el pedículo. Esta va a tener con su cara superior y su cara inferior van a ser talladas en bisel. Su cara superior va a estar orientada posterior y superiormente, y su cara inferior, que no se ve en esta imagen, va a estar orientada posterior e inferiormente. Tenemos que también que estas caras van a ser planas y van a ser también articulares. Luego tenemos a las apófisis transversas. Estas apófisis van a estar formadas por la unión de 2 raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior se implanta en la cara lateral del cuerpo, anterior al pedículo, y la raíz posterior se implanta en el pedículo en su punto de unión con la apófisis articular. La apófisis transversa, con sus 2 raíces y junto al pedículo, van a formar lo que es el agujero transverso. Este agujero va a permitir el paso de la arteria vertebral y la vena vertebral. También en las vértebras C5 y C6 va a permitir el paso del nervio vertebral. En la cara superior de la apófisis transversa va a estar excavada por un canal transversal que va a contener al nervio espinal, un nervio accesorio, y va a terminar lateralmente en 2 tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Luego tenemos lo que son sus láminas. Estas láminas van a ser más anchas que altas, van a estar inclinadas inferior y posteriormente y se extienden desde lo que son las apófisis articulares hasta la apófisis espinosa. La apófisis espinosa está formada por la unión de las 2 láminas, su vértice es bitubercular y su cara inferior está excavada por un amplio canal. Recordando que de las vértebras atípicas, la única que tiene su vértice bitubercular en la apófisis espinosa es la segunda vértebra cervical o axis.
Luego tenemos al agujero vertebral, que este agujero es un agujero triangular y su base va a ser ancha anteriormente. Como una particularidad tenemos que la vértebra 6, esta va a tener un tubérculo más grueso y más saliente que las otras vértebras, y este tubérculo se lo denomina tubérculo carotidio o también conocido como tubérculo Chassagnat. Aquí vamos a ver dos visiones diferentes de unas vértebras típicas. En este caso tenemos la visión inferior de la vértebra de la tercera vértebra y una otra visión de lo que es la vértebra C4. En lo que respecta a las vértebras atípicas, tenemos a la primera vértebra cervical o atlas, que está formado por las masas laterales, arco anterior, arco posterior, apófisis transversa y el agujero vertebral. Sus masas laterales van a presentarse caras. Su cara superior va a presentar una superficie articular cóncava, que se trata de la cara articular superior o también denominada cavidad glenoidea. Dicha cavidad va a presentar una longitud más grande que su anchura. Y esta se va a relacionar con el cóndilo occipital correspondiente. Luego tenemos a la cara inferior. Esta cara inferior va a presentar una superficie muscular ovalada y se va a relacionar con la cara articular superior del axis. Luego tenemos a la cara anterior y posterior, que van a dar origen tanto al arco anterior como al arco posterior. En el arco posterior vamos a tener la presencia de un surco, que es aquí donde va a pasar la arteria vertebral. Su cara lateral va a estar relacionada con las rugosidades de las o raíces de las apófisis transversas. Y por último tenemos a su cara medial, que esta va a presentar un tubérculo, el cual sirve de inserción al ligamento transverso del atlas. Posterior a este tubérculo, vamos a encontrar en la cara medial que va a estar horadada por unos orificios vasculares. El arco anterior es ligeramente arcuado y convexo anteriormente. Va a presentar en su línea media anteriormente al tubérculo anterior del atlas, que sirve de inserción para el músculo largo del cuello, y posteriormente una carilla articular cóncava que va a articularse con el diente del axis. Su arco posterior es cóncavo anteriormente, nace de toda la anchura de la cara posterior de las masas laterales y va a presentar posteriormente un tubérculo posterior, y a los lados de este tubérculo se va a insertar el músculo recto posterior menor de la cabeza, y en su parte superior va a presentar un canal transversal que va a permitir el paso del primer nervio cervical y la arteria vertebral. Las apófisis transversas son monotuberculares y muy salientes lateralmente. Estas nacen a la mitad de la altura de las masas laterales por medio de dos raíces. Dichas raíces van a dar forma a lo que es el agujero vertebral. Estas raíces se unen junto al agujero y van a formar un tubérculo que va a prestar inserción a la mayor parte de los músculos rotadores y flexores laterales de la cabeza y del cuello. Por último tenemos al agujero vertebral del atlas, que este va a poseer el mayor diámetro que todas las otras vértebras. Este va a estar dividido en dos partes, una anterior que es cuadrilátera y una posterior que es semilíptica, y van a estar divididas por el ligamento transverso. En la parte anterior se va a articular el diente del axis y en la parte posterior va a presentar lo que es la médula espinal. Segunda vértebra cervical o axis. Este va a presentar superiormente en su cuerpo un saliente vertical denominado diente del axis o apófisis odontoides, que se va a articular con el arco anterior del atlas.
El diente del axis tiene forma de un pivote cilindro cónico y va a distinguirse en él una base que es muy ancha, fijada al diente del axis, una parte estrangulada que es el cuello, que va a estar superior a la base, y por último su cuerpo, que este va a terminar en un vértice romo que va a presentar rugosidades destinadas para los ligamentos occipito-odontoides. Además, el diente del axis va a presentar dos carillas articulares elípticas, una anterior que es convexa para el arco anterior del atlas y una posterior que es cóncava para el ligamento transverso del atlas. Las apófisis articulares del axis no ocupan los extremos de la misma columna ósea vertical, sino que sus caras articulares superiores van a estar a los lados del diente del axis y van a estar separadas por un estrecho surco. Estas superficies van a ser planas transversalmente, van a ser ligeramente convexas anterior a posterior y van a estar inclinadas un poco lateralmente. En cambio, sus caras articulares inferiores son inferiores al extremo inferior de la lámina y van a ocupar o van a tener la misma orientación que las demás vértebras cervicales. Los pedículos se extienden desde las caras articulares superiores hasta el extremo anterior de las láminas. Las apófisis transversas van a presentar dos raíces. La raíz posterior nace del pedículo y la raíz anterior se implanta en el cuerpo. Esta última va a sostener la cara lateral de las caras articulares superiores. Las láminas del axis van a ser mucho más gruesas. Su apófisis espinosa es mucho más voluminosa y tiene forma de un prisma triangular. Esta apófisis va a presentar en su cara inferior una excavación por un surco antero-posterior y en sus caras superolaterales deprimidas y rugosas van a servir de inserción para los músculos oblicuos inferiores de la cabeza. Por último tenemos al agujero vertebral, que este agujero va a tener una forma de triángulo y su volumen va a ser mucho mayor respecto a las otras vértebras cervicales, pero va a ser menor a lo que respecta al agujero del atlas. Por última vértebra a describir tenemos la séptima vértebra cervical, que es una vértebra de transición entre las vértebras cervicales y las torácicas. Este va a presentar en su cuerpo ciertas veces en la parte inferior de la cara lateral una pequeña carilla articular que va a estar en relación con la primera costilla. Las apófisis transversas van a ser un poco más largas y solo van a tener un solo tubérculo, por eso son monotuberculares. El agujero transverso va a ser mucho más pequeño que las otras vértebras y solo va a permitir el paso de la vena vertebral. Tenemos que sus láminas, las láminas de estas vértebras, van a ser más alargadas que las otras vértebras. Y como último elemento a escribir tenemos a su apófisis espinosa, que este es un saliente mucho más alargado que las otras vértebras y de aquí proviene su otro nombre, que es vértebra prominente. Bueno, esto ha sido todo con lo que corresponde